desde la población en nuestro país, que es con respecto a la ley de alquileres. Con respecto a este tema, estamos en comunicación telefónica con Gervasio Muñoz, que es presidente de Inquilinos Agrupados. Buenas noches, Gervasio. Yamila Machuca y todo el equipo de Hora de Cierre te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Muy buenas noches. Con la intención de profundizar, ¿no?, sobre este tema, porque dentro de todos los debates que surgieron alrededor de los ítems del DNU, puntualmente en relación a el impacto en los inquilinos con la ley de alquileres, ¿qué panorama existe hoy para quienes alquilan con el DNU vigente? Creo que en principio hay que seguir informando acerca de qué dice el decreto en materia de alquileres. Para sintetizarlo, porque es muy largo, básicamente lo que hizo el decreto fue desregular completamente las condiciones para alquilar, el marco regulatorio. Hoy está absolutamente todo permitido. Cuando me refiero a esto digo que hoy es legal firmar un contrato de alquiler de vivienda por un mes, que hoy es legal que te pidan que pagues el alquiler en dólares, en euros, en lo que sea, y que además es legal que te fijen el aumento del alquiler atado a cualquier precio. Puede ser el índice de inflación, puede ser el valor de la nafta, de la carne o del dólar. Y te estoy dando ejemplos de cosas que están sucediendo, ¿sí? Se están atando los precios a eso. Lo que más sucede, te diría que es como la regla, es contratos de 6 meses, de un año, con aumentos trimestrales por la inflación. Para ser más concreto, si alguien firmó el 1 de enero un contrato de alquiler, el 1 de abril va a tener un aumento del 60%. O sea, si alguien empezó pagando 300.000 pesos el 1 de enero, va a pagar alrededor de 450.000 pesos o un poco más el 1 de abril. A los 3 meses va a pagar alrededor de 600.000 pesos, así hasta llegar a montos que es obviamente insostenible para cualquier familia que alquila, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es situaciones muy dramáticas de familias que no saben dónde van a ir a vivir dentro de un mes. Con respecto a este contexto actual y este contexto, como bien lo describías, dramático, un estudio privado confirmó que en solo un mes la disponibilidad de viviendas se incrementó un 36,5% y hubo leves variaciones en los precios medios en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con respecto a esta disponibilidad, no hay relación con los precios. Es que ahí hay que explicar, me parece a mí, por qué está esa Exacto. disponibilidad y por qué aumenta la oferta, ¿no? Yo creo que son varios factores. Uno es que, obviamente, mientras estaba la ley de alquileres vigente, sectores que tienen viviendas vacías decidieron no ponerlas en el mercado, lo que confirma que los dueños de las viviendas no es el jubiladito que necesita alquilar una vivienda para completar la jubilación, sino sectores que se pueden dar el lujo de no hacer negocio con la vivienda si no le gusta la regulación, ¿no? Así es. Segundo, que muchas familias ya no pueden pagar los alquileres, por lo tanto esas viviendas no se alquilan, y que además no bajan los precios. Y tercero, toda esa oferta que ingresó, a pesar de que es muy poca, ahora digo por qué, está dolarizada. Pero ese informe privado al cual vos te referís y que se vio en muchos medios de comunicación e inclusive habló el presidente sobre eso en la apertura de sesiones en el Congreso, yo quiero que esto prestemos mucha atención. Sobre 5.000 avisos que había en ese portal web de donde se sacan las estadísticas, ¿no? Hoy hay 11.000. Para una ciudad, la ciudad de Buenos Aires, que tiene 500.000 viviendas en alquiler. O sea que decir que aumentó muchísimo la oferta cuando hay 5.000 avisos más para una ciudad con 500.000 viviendas en alquiler me parece que es insignificante, pero además es un poco hipócrita plantear que aumenta la oferta, ¿no?
Sí, así es. Aumentan los alquileres porque ya la gente no puede hacerlo directamente. O sea que, claro, el trasfondo no está desarrollado. Claro, lo que nos quieren decir o convencer es que si hay más oferta, entonces van a bajar los precios porque la gente no va a poder alquilarlos y entonces van a tener que poner un precio más accesible, ¿no? Así es. Sin embargo, sucedió hasta hace 5 meses como mucho que esos inmuebles no estaban en el mercado porque no les gustaba la regulación y por lo tanto se podían dar el lujo de tenerlos vacías. Mirá si ahora van a bajar los precios porque entonces ya no hay regulación. No, lo que se les habilitó ahora es a fijar el precio que quieran, en la moneda que quieran, y por lo tanto lo empiezan a ofertar. Bueno, eso lo que hace es producir una crisis habitacional enorme. ¿Y es posible, en pos de los inquilinos, que exista legalmente una protección en medio de este contexto? No, bajo ningún punto de vista. Bueno, primero vos lo decías, ¿no? Al principio está vigente el decreto que finalmente es una regulación, es la regulación de la desregulación, ¿no? Pero hoy hay un decreto que es contundente, que está vigente a pesar de su inconstitucionalidad y no tenemos el marco político para que haya una regulación del alquiler. E inclusive te diría más, cuando se votó la ley de alquileres en el 2020, tampoco había un clima político para que esa regulación la haga cumplir el Estado. Por eso sucedió que durante la vigencia de la ley casi que no se cumplía la ley, ¿no? Bueno, estamos en una etapa en Argentina, hace unos cuantos años ya, en donde quien decide quién puede acceder a la vivienda y quién no, y en qué condiciones, no es el Estado, es el mercado. El Estado ha perdido la voluntad y la capacidad para regular algo tan sensible como conseguir un lugar donde vivir. Como bien decís, Gervasio, y por lo que estás expresando y explicando, la lucha inquilina en nuestro país aproximadamente tiene 117 años. Hoy, principalmente 8 de marzo, inquilinas agrupadas salieron a las calles en contra de esta desregulación. ¿Podés comentarnos cómo fue la jornada? Sí, y la verdad que es muy valorable también que seas tan precisa con los años en los que hay lucha inquilina en Argentina, que es, vos te referías, para los que nos están escuchando y no lo saben, a la primer huelga inquilina que hubo no solo en la Argentina, en el mundo. La primera huelga inquilina fue en Argentina en 1907, se le llamó la huelga de las escobas, fue la suspensión de los pagos de los alquileres por parte de mujeres. En los conventillos. En los conventillos, que en ese momento se le llamaban casas colectivas, conventillos también, y que las mujeres se pararon en las puertas para no dejar entrar al que cobraba los alquileres con las escobas, por eso se le llamó la huelga de las escobas, y desde ahí que se empezó a decir conventilleras, ¿sí? Y no solo eso, sino que en ese mismo año se crea la Cámara de Propietarios de Argentina como respuesta a esa huelga, ¿no? Bueno, en esa huelga, ¿sabes? Se dio porque aumentaron 30% los precios de los alquileres de las habitaciones y porque además, más allá del hacinamiento que había, además empezaron a prohibir alquilar con niños. Y mira, vos lo decías, 117 años, y hoy es muy común que los avisos para alquilar vivienda diga que no se aceptan niños, ¿no? Pasaron más de 100 años y nos volvemos a enfrentar con los mismos problemas, con las mismas prácticas, te diría, del mercado que en esa época, ¿no? Hoy la jornada fue muy buena, yo, por lo que me contaban las compañeras, ¿no? Fue muy buena. En el documento que leyeron hoy se habló también del problema habitacional, y no solo eso, sino que en las asambleas para la construcción de la movilización de hoy, las asambleas feministas me refiero, surgieron 2 temas de mayor centralidad que están plasmadas en el documento que leyeron, que es el hambre, mujeres que no tienen para comer,
Y el segundo problema que apareció muy fuerte, predominante te diría, es el problema de la vivienda y de que no podían afrontar el pago de los alquileres. Esos fueron, en el transcurso de las asambleas que se llevaron adelante, esos dos fueron los temas que más salieron y más preocupantes. Para todos los oyentes que están escuchando en este momento, y seguramente, bueno, para todos es un tema que nos atraviesa, ¿a dónde pueden asesorarse con inquilinos agrupados? Nosotros brindamos asesoramiento legal gratuito a través de mail, y después, si hace falta una cita presencial, en la página web nuestra, que es inquilinosagrupados.com.ar. Ahí tienen la forma de mandarnos la consulta, nosotros respondemos, y si hace falta, si son casos más complejos, hacemos asesoramiento legal presencial también. Muchísimas gracias, y sin duda esta información es valiosa tanto para el que se quiera asesorar como para el que quiera entender un poco más el contexto actual. Te saludamos, Gervasio Muñoz, de todo el equipo de Hora de Cierre. Bueno, les mando un abrazo muy grande y gracias por la comunicación. Estábamos en comunicación con Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, sobre los cambios drásticos del mercado luego del DNU en los inquilinos.